La clase de hoy va a tratar de una parte importantísima de la química, que es la estequiometría. Se denomina estequiometría al estudio cuantitativo de los reactivos y productos en una reacción química. Recuerden que en toda reacción química yo tengo una sustancia, que son las que reaccionan, y se llaman reactivos, y esas sustancias se transforman en otras sustancias nuevas que no teníamos al principio y que se llaman productos. Esa ecuación química se representa por medio, esa reacción química se representa por medio de una ecuación química. Por ejemplo, imaginemos que yo tengo esa reacción C3H8, que es un compuesto orgánico, es el propano, un gas, reacciona con oxígeno, también gas, para dar vapor de agua y dióxido de carbono. Bueno, lo primero es que las reacciones químicas o las ecuaciones químicas, que son la representación de las reacciones, hay que ajustarlas. Eso ya lo saben hacer, lo vimos el año pasado, lo repasamos este curso. ¿Qué es ajustar una reacción? Pues es escribir una serie de números delante de los compuestos, reactivos y productos, de tal forma que el número de átomos a la izquierda sea igual al número de átomos a la derecha. Es decir, aquí hay 3 carbonos, aquí hay 3 carbonos. Aquí hay 8 hidrógenos, aquí hay 8 hidrógenos. Y aquí hay 5 por 2, 10 oxígenos, aquí hay 4, más 3 por 2, 6. 4 más 6, 10 oxígenos. El ajuste viene de la ley de Lavoisier, que también la conocen ustedes, que es que en toda reacción química la masa se conserva. Estos números que aparecen aquí, el 1, el 5, el 4 y el 3, el 1 normalmente no se pone, se denominan coeficientes estequiométricos. Estos números se van a llamar entonces coeficientes estequiométricos. Y lo que me van a indicar es cómo reaccionan estos compuestos y cuántas moléculas se producen. ¿Qué significa todo esto que hemos escrito aquí? Pues es muy fácil. Lo que significa, en principio, es que una molécula de C3H8 va a reaccionar con 5 moléculas de oxígeno para producir 4 moléculas de agua y 3 moléculas de dióxido de carbono. Esos números, el 1, el 5, el 4 y el 3, me indican los coeficientes estequiométricos, que son los que nos van a decir cómo van a ir reaccionando esos compuestos. ¿Están viendo la pantalla? Vale, perdón. Estos números que están aquí son los que llamamos coeficientes estequiométricos. Números nos dan la estequiometría de la reacción. ¿Y qué es eso? Pues eso simplemente me indica la proporción en la que se encuentran las sustancias que intervienen en esa reacción. La proporción puede ser en moléculas o en moles. ¿Qué significa esto? Pues que una molécula de este compuesto reacciona con 5 moléculas de este compuesto para dar 4 moléculas de este compuesto, que es el agua, y 3 moléculas de este, que es el dióxido de carbono. Llamamos cálculos estequiométricos a las operaciones que se basan en relacionar las masas o las cantidades o las moléculas o la cantidad en moles, normalmente la cantidad en moles o la cantidad en moléculas,
de los diferentes compuestos que entran en una reacción química. Esas cantidades se pueden expresar, como hemos visto, en masa, en moles, en moléculas, en volumen, si son gases, etc. Lo primero que tenemos que hacer cuando a mí me den una reacción química es ajustarla. Por ejemplo, si yo les digo esta reacción, 2 monóxido de carbono gas más oxígeno gaseoso para dar 2 de dióxido de carbono gas. ¿Qué significa eso? Pues que yo tengo 2 moléculas de monóxido de carbono, esta es una y esta es otra, y las moléculas están formadas por átomos, ¿verdad? Luego, una molécula de monóxido de carbono está formada por un átomo de carbono y por un átomo de oxígeno. Y esta es la otra. Reaccionan con una molécula de oxígeno, que está formada por 2 átomos de oxígeno, para dar 2 moléculas de CO2. Para que ustedes me entiendan, lo que significa ajustar la reacción es que a la izquierda hay el mismo número de átomos que a la derecha. Si nos fijamos, a la izquierda hay 2 átomos de carbono y a la derecha igual. Y a la izquierda hay 1, 2, 3 y 4 átomos de oxígeno y a la derecha igual. 1, 2, 3 y 4. Fíjense que una reacción química no es nada más que una nueva reordenación de los átomos. Los átomos que aquí estaban unidos de una forma, 2 oxígenos juntos y un carbono y unido a un oxígeno, se van a unir de otra forma. La molécula de oxígeno se va a romper y cada uno de estos 2 oxígenos se va a unir a una de las moléculas de CO para dar dióxido de carbono. Es decir, una reacción química no es más que como si nosotros tenemos un Lego, hacemos una construcción, rompemos esa construcción y hacemos una nueva con las mismas piezas. Las piezas, es decir, los átomos, son los mismos. Cambian las figuras del Lego, las moléculas. ¿Qué significa esta ecuación? Pues a nivel microscópico significa que 2 moléculas de dióxido de carbono reaccionan con una molécula, cuando aquí no pone nada es una, de oxígeno, para dar 2 moléculas de dióxido de carbono. ¿Cuál es el problema de esto? Pues el problema de esto es que, por desgracia, no es fácil ver moléculas. Las moléculas son muy pequeñas y no son visibles. Yo esto no lo puedo observar a simple vista de ninguna forma. ¿Qué hemos hecho los químicos para observar lo que ocurre en las reacciones químicas? Pues lo mismo que hacemos nosotros cuando queremos observar algo que es pequeño. Si ustedes tienen una foto y la quieren ver más grande, lo que hacen es aplicar un zoom, una lupa, ¿verdad? Y aumentan esa foto. Pues los químicos tenemos nuestro particular zoom. Y ese particular zoom es el mol. Si yo multiplico todo esto por un número de Avogadro, que es una cantidad asombrosa, 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas, yo tendré 2 por 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas de CO, 1 por 6,022 por 10 elevado a 22, aunque aquí ponga 10 elevado a 23, es 6,022, ¿vale? Moléculas de oxígeno y 2 por 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas de dióxido de carbono. Pues bien, no sé si recuerdan que la cantidad de materia que contenía un número de Avogadro de moléculas se llamaba mol. Esto es
2 moles de dióxido de carbono reaccionan con un mol de oxígeno para dar exactamente 2 moles de dióxido de carbono. Lo mismo que ocurre entre moléculas, es decir, que 2 moléculas de dióxido de carbono, 2 moléculas reaccionan con una molécula de oxígeno para formar 2 moléculas de CO2, ocurre con los moles. 2 moles de esto reaccionan con un mol de esto para dar 2 moles de esto. Pero los moles sí son visibles. Recuerden que la masa de un mol es la masa molecular expresada en gramos. Si las masas atómicas del carbono son 12, del oxígeno 16, la masa de una molécula de monóxido de carbono sería 12 más 16, que serían 28 UMA. Pero la masa de un mol son 28 gramos. Y 28 gramos sí es algo visible. Por eso, el mol para los químicos, la utilidad que tiene es la de una lupa, la de ver en proporciones visibles lo que es invisible y ocurre a nivel atómico o molecular. Esto yo no lo veo, esto sí lo puedo ver en un laboratorio y lo puedo medir. Esa es la principal utilidad del mol. Sin eso, el mol no serviría para nada. El mol es una unidad que hemos inventado los químicos para ver las moléculas. Por eso, la palabra mol comienza por lo mismo que molécula, porque es una especie de representación de las moléculas, pero un número de Avogadro de veces más grande. Fíjense que los coeficientes estequiométricos, los numeritos que hay aquí, me marcan las moléculas y también los moles. Es decir, 2 moléculas de CO reaccionan con una molécula de oxígeno para producir 2 moléculas de CO2, o bien, en vez de moléculas, moles. 2 moles de CO reaccionan con un mol de oxígeno para dar 2 moles de dióxido de carbono. Y ahora yo puedo transformar esto en lo que yo quiera. ¿Por qué? Porque yo sé a qué equivale un mol en masa. Un mol en masa equivale a la masa molecular en gramos. Lo puedo pasar a volumen en condiciones normales de gas, porque un mol en condiciones normales ocupa 22,4 litros. Lo puedo pasar a volumen, pero en otras condiciones que no sean normales, porque yo sé que si sé el número de moles, P por V igual a nRT me sirve para calcular el volumen en otras condiciones. Los coeficientes estequiométricos, que son estos numeritos, nos dan la estequiometría de la reacción. ¿Y qué es eso de estequiometría de una reacción? ¿Qué es esta palabreja? ¿Qué significa? Pues la estequiometría de una reacción lo que viene a significar es la proporción en la que se encuentran las sustancias en las que intervienen y se producen en esta reacción, ya sea proporción en moléculas o bien en moles. Da igual, eso es lo que me marca la estequiometría, la proporción en moléculas o en moles. Si las sustancias son gaseosas, el número de moles, N, se puede relacionar con el volumen por esta expresión que es P por V igual a nRT. Si yo despejo V, la presión que está multiplicando va a pasar dividiendo. Luego yo puedo hallar el volumen sin más que conocer los moles y la temperatura
y la presión, puesto que R siempre vale 0,082. Bien, obviamente esto ocurre si las sustancias son gaseosas. Si las sustancias son gaseosas, estos números también indican la proporción, pero en vez de en moléculas y en moles, en litros. ¿Por qué? Porque el volumen, como R, T y P son valores constantes, el volumen es directamente proporcional al número de moles. Luego esto se puede expresar en moléculas, se puede expresar en moles, pero también se puede expresar en litros. Lo que sí es verdad que no se puede expresar es en masa. Cuidadito con esto. Esta relación no vale en masa. Es decir, 2 gramos de CO no reaccionan con 1 gramo de CO y producen 2 gramos de CO2. Eso está mal. Vale en moléculas, vale en moles y vale en litros, pero nunca en masa. ¿Cómo se resuelven los problemas de estequiometría? Pues miren, el esquema es muy sencillito y siempre es el mismo. Lo primero que tengo que hacer es formular y ajustar la reacción. Escribir la ecuación química ajustada. Después paso el dato que me den a número de moles. Me pueden dar varias cosas. Me pueden dar directamente moles, con lo cual ya lo tendría. Me podrían dar moléculas. Si me dan moléculas, yo sé que en un mol hay un número de Avogadro de moléculas. Luego, si yo les doy a ustedes el número de moléculas, yo sé que un mol son estas moléculas. Luego, dividiendo, si yo tengo moléculas y moléculas, dividiendo el número de moléculas por el número de Avogadro, obtengo los moles. Eso sí me dan moléculas. Si me dan masa, pues tengo que recordar que un mol es la masa molecular expresada en gramos. Luego, si yo tengo una determinada masa en gramos, yo tendré que usar un factor de conversión. Luego aquí tengo que volver a poner la masa para que se simplifique y aquí un mol. ¿Cuál es la masa de un mol? Pues la masa molecular en gramos. ¿De acuerdo? Luego, para hallar el número de moles, lo que tengo que hacer es dividir la masa entre la masa molecular. Así se obtiene el número de moles, se relaciona con la masa. Y si yo despejo la masa se... Importante, como siempre les digo, ustedes tienen que pasar cualquier dato que les den a moles. ¿De acuerdo? Si ese dato es una masa, ¿cómo se pasa la masa a moles? Pues simplemente dividiéndola por la masa molecular. ¿Por qué? Pues porque yo sé que un mol equivale a la masa molecular en gramos. De eso sale esta fórmula de aquí. ¿De acuerdo? De eso sale esa fórmula. N sale de dividir la masa entre la masa molecular, que es este factor de conversión. Esto es una masa molecular, ambos en gramos, con lo cual, obviamente, ustedes dividen la masa entre la masa molecular y de esa forma obtienen el número de moles. ¿Qué pasa si lo que le dan es el volumen de un gas? Pues aquí va a depender de si el volumen de gas
está en condiciones normales o no. Si está en condiciones normales, muy fácil. Yo sé que un mol en condiciones normales ocupa 22,4 litros. Luego es muy fácil. Si no está en condiciones normales el gas, pues si no está en condiciones normales, obviamente no hay que pasarlo a las condiciones que me piden. Y eso es muy fácil. No se líen, es simplemente obtener P por V igual a nRT y simplemente despejar V. V sería nRT partido por, me dan el volumen, despejo N y sería P por V partido por RT. No es más que despejar en esa fórmula para calcular el número de moles. Ahí lo tienen. Si tenemos que es en condiciones normales, pues es muy fácil. Simplemente yo tengo que un mol ocupa 22,4 litros. Si yo tengo un volumen V en litros, pues habría que dividir entre 22,4 litros para saber cuántos moles hay. Si el volumen es de una disolución, yo tengo que recordar la definición de la molaridad. La molaridad es el número de moles de soluto partido el volumen de la disolución. Bueno, pues el número de moles de soluto va a ser N y el volumen de la disolución va a ser V. ¿De acuerdo? Pues simplemente lo único que hacen es dividir N entre V, siendo N el número de moles de soluto. ¿De acuerdo? Dividen el número de moles de soluto entre el volumen de la disolución en litros. Si ustedes despejan, el número de moles sería la molaridad por el volumen. Ven como dependiendo del dato que me den, yo tengo que pasar a moles. Y es muy sencillito. O hago uso de esta fórmula, número de moles igual a la masa entre la masa molecular, o calculo N despejando de P por V igual a nRT, o si está en condiciones normales, pues divido entre 22,4. Si es una disolución, pues el número de moles, la molaridad por el volumen. Y ya está. Con todo esto voy a llegar a moles, es decir, a lo que yo quería. Y ahora viene el paso trascendental del problema. El primer paso, escribir la ecuación química ajustada. El segundo caso, pasar los datos a moles. Pues bien, el tercer paso, ¿qué va a ser? Relacionar los moles que tú has calculado ahora con los moles del compuesto que te pidan. ¿Cómo se hace eso? Mediante la proporción estequiométrica. Mediante los coeficientes estequiométricos de la reacción ajustada. No se preocupen que lo vamos a ver con un ejemplo. Imagínense que yo tengo la reacción para producir agua, que sería esta. 2 hidrógenos más oxígeno para dar 2H2O. Y yo les digo a ustedes, partimos de 5 moles de hidrógeno. Y yo les pregunto, ¿cuántos moles de oxígeno se obtienen? Se necesitan, mejor dicho. ¿Entienden esto? Yo tengo 5 moles de hidrógeno y necesito pasar a moles de oxígeno. ¿Cómo lo hago? Pues con la proporción estequiométrica. Obviamente, si yo aquí tengo moles de hidrógeno, aquí tendré que poner también moles de hidrógeno
para que se simplifique. Y aquí tendré que poner al compuesto que yo quiero llegar, que es el oxígeno. Pues bien, como aquí no hay nada, significa que hay un 1. Por cada mol de oxígeno hay 2 moles de hidrógeno. O se necesitan 2 moles de hidrógeno. Luego, moles de hidrógeno y moles de hidrógeno se simplifican. Esto les daría 5 medios moles de oxígeno. Es decir, 2,5 moles de oxígeno. ¿De acuerdo? ¿Entienden esto? Esto de la estequiometría lo vimos el año pasado en tercero de la ESO. No sé si lo recuerdan. Lo que pasa es que lo vimos solo con moléculas. Ustedes ajustaban la reacción y yo les preguntaba cuántas moléculas de esto se obtienen si partimos de tantas moléculas de este otro compuesto. Entonces, ahora lo vamos a hacer de esta forma. ¿Por qué? Porque las moléculas realmente no tienen utilidad en química en el sentido de que no se ven. Yo no puedo ver moléculas, pero lo que sí puedo ver son moles. Es decir, primero, escribo la ecuación química ajustada. Segundo, paso los datos a moles. Tercero, mediante la proporción estequiométrica paso de los moles del compuesto que me dan el dato a los moles del compuesto que yo quiero saber. Y a partir de ahí, que es el cuarto paso, vuelvo a transformar los moles en lo que me pidan, que puede ser masa, que puede volver a ser volumen o que puede ser volumen de disolución. Si es masa, pues nuevamente, ahora lo que hago, en vez de despejar los moles, es despejar la masa, que es N por la masa molecular. Si fuera volumen, pues por P por V igual a NRT. Ya tengo N, que es el nuevo número de moles que calculé, y despejo. Pero ahora despejo el volumen, no N. Y si es la molaridad de una disolución, me piden volumen de disolución, vuelvo a usar esta fórmula. Pero ahora, en vez de despejar N, despejo V, que sería N partido por M. Obviamente, si está en condiciones normales, sería N por 22,4. Quiero saber un poco si han entendido el proceso. El proceso es bastante sencillo. Lo repito, siempre que me dan un problema, primer paso, escribir la ecuación química ajustada. Segundo paso, pasar el dato que me den a moles, lo mismo que hacíamos con los problemas que hemos hecho. Yo les daba volumen, les daba distintas cosas, pues pasarlo a moles. Y después, siempre convertir esos moles en moles de otro compuesto a partir de los coeficientes estequiométricos de la reacción ajustada. Y finalmente, pues volver a convertir esos coeficientes. El problema me dice, tengo sodio, lo he hecho en agua, tengo 230 gramos de sodio, ¿qué masa de hidrógeno se va a obtener? Pues lo primero, paso los gramos de sodio a moles. Siempre primero ajusto la reacción y luego paso a moles. Ya lo tengo en moles. Y ahora tengo que relacionar los moles de sodio con los moles del compuesto que piden, que es el hidrógeno. Moles de hidrógeno, y aquí tengo que poner, los moles de hidrógeno tienen que ir arriba para que los moles de sodio se puedan simplificar. Entonces, 2 moles de sodio producen 1 mol de hidrógeno. Y entonces
10 entre 2, 5 moles de hidrógeno. ¿Ven cómo relaciono a partir de los coeficientes estequiométricos un mol de hidrógeno? Porque eso me dice la reacción. Y aquí 2 moles de sodio, porque es eso lo que me dice la reacción. Y paso a moles de hidrógeno. Y ahora ya puedo hallar lo que quieran. ¿Me dicen masa? Pues muy bien. ¿Qué relación hay entre la masa? La masa atómica del hidrógeno es 1, un UMA. La masa molecular, como es H2, 2 por 1, que es 2. Luego, yo tengo que un mol de hidrógeno son 2 gramos de hidrógeno, que serían 5 por 2, 10 gramos de hidrógeno. Pues muchas gracias por vuestra atención y hasta una futura ocasión.